Contempla por unos segundos a nuestro planeta. Ahora, observa su cantidad de agua. Resulta abismal la diferencia contra la superficie de la Tierra. El agua para el planeta es el torrente sanguíneo que da la vida. Le permite regular a todos los ecosistemas y conservarlos en perfecto equilibrio. El agua es tan valiosa como la vida misma. En todo nuestro alrededor se manifiesta increíblemente de diferentes formas. Congelada, en nubes, en la lluvia, en pequeños o grandes lagos, kilómetros de ríos, cascadas y en la inmensidad de los océanos. Lo podemos percibir como un recurso inacabable. Pero es una idea errónea, porque no toda el agua es dulce. Según cifras de la ONU y la FAO, presentadas en su informe Agua para un Mundo Sostenible, el 97.5% está en los océanos y mares. El 2.5% es agua dulce, y de esta agua dulce, el 70% está en glaciares, nieve o hielo. El 30% son aguas subterráneas, de difícil acceso. Y menos del 1% es agua disponible para el consumo humano y ecosistemas. La subsistencia del agua dulce está siendo mermada por el desperdicio y la contaminación de la actividad humana. La influencia del calentamiento global sobre el cambio climático también está alterando su ciclo natural de renovación. Entonces, ¿estos cambios hidrológicos globales terminan con el agua dulce? ¿Qué impacto tienen sobre la humanidad y sus sociedades? ¿Detener el calentamiento global es la solución? La huella hídrica es la cantidad de agua necesaria para la producción de un determinado bien. Hoy en día entendemos claramente que estamos realizando un aprovechamiento casi irracional de un recurso que termina siendo limitado. Pero tenemos que entender que el ciclo del agua es nuestra vida. Sin ningún temor, sin ningún lamento, pues la mandamos directamente a los drenajes. Y así pues estamos echando a perder el funcionamiento del ciclo del agua, ¿no? Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. Scientists have been telling us for decades, over and over again, and far too many leaders have refused to listen. And we see the results. The world is changing before our eyes. En 6 episodios te mostraremos cómo el calentamiento global es el causante de los grandes fenómenos meteorológicos, los daños colaterales que están causando y los cambios socioculturales que está provocando. Pero también conocerás esperanzadoras acciones internacionales, científicas y sociales que se están llevando a cabo para frenar el calentamiento global. NSC presenta la serie 1,5 grados, el límite. El agua, así como mantiene el equilibrio de la vida del planeta, también tiene el poder de acabar con ella. El cambio climático propicia alteraciones meteorológicas que desatan la furia de la naturaleza. La ONU, en su informe Desarrollo Sustentable, dice: las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales. La mayoría de los peligros naturales que afectaron durante 2018 a casi 62 millones de personas en el mundo estuvieron asociados con fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, advirtió la Organización Meteorológica Mundial.
De acuerdo con la 25ª edición de la Declaración de la Organización sobre el Estado del Clima Mundial, correspondiente a 2018, las inundaciones continuaron como el fenómeno con mayor número de afectados, más de 35 millones de personas. Los datos del informe se obtuvieron tras el análisis de 281 fenómenos registrados por el Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres y por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres. La OMM señaló que los huracanes Florence y Michael fueron 2 de los 14 desastres que se produjeron el año pasado en Estados Unidos, donde dejaron daños por $49,000 millones y más de 100,000 muertos, mientras que el tifón Mangkhut, que azotó a Filipinas, Hong Kong y China, afectó a más de 2.4 millones de personas y dejó alrededor de 134 muertos. El reporte se refirió además a las más de 1.600 muertes en Europa, Japón y Estados Unidos, que estuvieron relacionadas a las intensas olas de calor y a los incendios forestales. En el último país, estos desastres causaron daños materiales por un valor de casi $24,000 millones. Notimex. En el año 2030 tenemos una perspectiva donde la oferta y la demanda mundial de agua nos están mostrando un gap, es decir, un puente roto entre la disponibilidad de agua y su demanda del 60%, lo que significa que vamos a tener que decidir entre el agua que se utiliza para una cosa o para la otra, es decir, para agricultura o para industria, o para consumo doméstico o para las otras especies. Pero de alguna manera lo que sabemos claramente hoy es que no alcanzaría para todos en la disponibilidad que tenemos. Bueno, los cambios hidrológicos que está provocando el calentamiento global, pues trae como consecuencia una afectación directa en el comportamiento del ciclo del agua, desestabiliza la naturaleza, pues demasiada agua es malo, pero después también tenemos nada de agua, entonces estos contrastes en las diferentes localidades pues está afectando la disponibilidad de los recursos hídricos para la vida, ¿no? En un momento dado, y para la economía. Cuando llegan las ciudades, entendiendo que las ciudades están en toda el área que ocupan, urbanizando entre un 80 hasta 90% de la superficie terrestre, pues esa agua nos infiltra. Los sistemas hidráulicos, o también conocidos hidrosanitarios, afectan al ciclo del agua cuando no son conceptualizados, diseñados y construidos bajo un enfoque sustentable. El agua tiene que estar presente en todos los sistemas hidrológicos para mantener su equilibrio. A través de su ciclo natural, proporciona los nutrientes que dan vida a los ecosistemas y a la vida humana. Hoy en día, agonizan silenciosamente los ecosistemas relacionados con el agua. Chile es un país que está viviendo las consecuencias de algunos cambios hidrológicos causados por el cambio climático. Este terreno árido fue hasta hace un tiempo la laguna Aculeo, uno de los principales atractivos turísticos de Chile. Los residentes de la zona, ubicada a 70 kilómetros al suroeste de Santiago, ven con tristeza el paisaje actual. Había mucha lancha, mucho kayak, toda la gente tenía acá sus lanchas, sus cosas, y de un momento a otro tuvieron que llevarse todo porque ya no había agua, no había donde poder ocupar todo lo que tenían. Así que la gente fue cada vez menos, y así fuimos matando la laguna de a poco, que ahora encuentro que está muerta. El nivel del agua comenzó a descender de forma paulatina en 2011, hasta que en mayo pasado la laguna se secó totalmente. Se cree que en los próximos años la cantidad de lluvia seguirá bajando, producto de los efectos del cambio climático. Con ello, también se mermó el medio de vida de los 10,000 habitantes de la zona que atendían al turismo de verano. O sea, antes mi abuelo todos contaban que llovía una semana torrencial, y ahora con suerte llueve 2 días, no, nada. Y se lo fue la laguna, se lo fue el turismo, murió el camping, los negocios, todo acá. También existen otros factores que aumentaron la presión sobre la cuenca y colaboraron con su vaciamiento. Hay actividades como la agricultura y como todo el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de la misma población que ya existe, ¿cierto?, en torno a la laguna de Aculeo, asociado a proyectos turísticos, casas de segundas casas de la población de la zona de la región metropolitana, que configuran un escenario de demanda de agua bastante importante. Cerca del 70% de la población chilena vive en zonas de sequía o donde la cantidad de lluvia ha disminuido.
Expertos advierten que hasta 2030 la temperatura del agua seguirá subiendo y las cuencas del centro del país experimentarán disminuciones de hasta un 30%. La mayoría de las personas dan por sentado que hay agua, que nunca llegará a acabarse. Lo que les importa es abrir la llave y que salga el agua. Conocen la fuente, pero no en dónde se origina. Pareciera que se quisiera acabar con el agua. Su gestión para la producción de alimentos, bienes de consumo, el crecimiento de las urbes y el estilo de vida que se da en ellas está creando el caos que amenaza la paz y la vida del planeta. En la Agenda 2018-2028 de la ONU, Desarrollo Sostenible, Agua Limpia y Saneamiento, advierte: para el año 2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo. Se recrudece el hambre y la desnutrición. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje podría aumentar. La escasez de agua ya ha sido un factor de conflictos. En 2017 surgieron en Damasco. Damasco sufre por agua y electricidad. Así lo denunciaron el jueves las Naciones Unidas, que aseguran que los 4 millones de personas que viven en la capital siria están privados de agua desde el 22 de diciembre, como consecuencia de los combates entre el régimen y los rebeldes por el control de la principal fuente de abastecimiento. Sabotear y negar agua, claro que son crímenes de guerra, porque son los civiles quienes la consumen y quienes serán afectados por enfermedades relacionadas con el agua si esto no se resuelve. Asimismo, en Damasco solo se cuenta con 12 horas diarias de corriente eléctrica a causa de la falta de combustible para alimentar las centrales eléctricas. Hasta ahora, la capital siria había permanecido relativamente al margen de la guerra civil en el país, que ha dejado desde 2011 más de 310,000 muertos. La ONU aseguró que es difícil atribuir la responsabilidad de la carencia de agua a alguna de las partes en el conflicto. Aunque el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes han cesado sus combates en la mayor parte del país gracias a un acuerdo de cese al fuego, los enfrentamientos han continuado en Wadi Barada, un sector clave rebelde donde se encuentran las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para Damasco y sus alrededores. En cada episodio de Ciencia para Niños. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué pasó con el antiguo Egipto? ¿Qué es el ADN? Conoce desde la historia de los mayas hasta el descubrimiento de la física y la realidad virtual. Yo soy Andrea Zapata y no te pierdas Ciencia para Niños, solo por TV Watt. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Watt Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es Watt Informa. Conoce el mundo de la tecnología, los últimos avances en robótica, aplicaciones para dispositivos móviles, inteligencia artificial y tendencias en software y temas sobre investigación en nuevas tecnologías. Yo soy Luis Sosa, no te pierdas tu programa en línea, solo por TV Watt. El agua de lluvia es esencial, pero no entendemos su valor.
ni tampoco vemos su importancia para que los ecosistemas funcionen en perfecto equilibrio. Estamos desperdiciando cada vez más agua útil. No protegemos lo que necesitamos para sobrevivir. La producción de alimentos, según datos publicados por la FAO, utiliza el 69% de agua dulce. Gran parte de ella regresa contaminada al subsuelo. La ONU, en su documento Agua y Saneamiento, ¿por qué es importante?, dice, aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada por restos fecales. Más de 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar, sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. La contaminación es el espejo donde se refleja nuestra conducta. La huella química en ríos, lagos y mares da testimonio de cómo la sociedad humana gestiona el agua. Las muestras tomadas en aguas cercanas a las ciudades muestran detergentes, en una zona agrícola pesticidas, cerca de una zona minera gran cantidad de metales pesados. El estiércol de la producción de carne y los fertilizantes tienen un impacto negativo en los recursos hídricos. Un ejemplo claro sobre esto, el de los ríos voladores. Es decir, nosotros tenemos en Sudamérica una de las riquezas más importantes, tiene que ver con ese flujo casi cerrado que hay en el agua que fluye en el Amazonas en términos del enorme potencial de evapotranspiración que tiene la selva amazónica y que de alguna manera está ciclando el agua en un determinado espacio, que sería ese. Si nosotros generamos o se genera un proceso de deforestación y vamos hacia lo que se conoce como, de la mano del cambio climático, a lo que se conoce como una sabanización, ese proceso especial va disminuyendo el dosel de plantas que tenemos, disminuye la evapotranspiración y los ríos que teníamos dando vueltas de forma cíclica, precipitando agua y evapotranspirando, empiezan a correrse y se empiezan a desplazar. En cantidad, el agua va a ser siempre la misma en todo el planeta, ¿no? Tenemos que el 97% del agua que está disponible en el planeta es salada, solo 3% es dulce, ¿sí? De lo que hay, ¿no? O sea, el planeta es 30% tierra seca, 70% agua, pero de ese 70% casi toda es salada y una mínima cantidad es dulce. Entonces ya de entrada, el agua dulce disponible para todos los seres vivos es muy pequeñita. Ahora, si ese poquito lo contaminas, pues entonces en cantidad sigue siendo lo mismo, pero en términos de calidad ya no es lo mismo. Entonces la disponibilidad, así se dice, de agua limpia para las personas, esa es la que se está disminuyendo. Y en la medida que contaminamos más difícil es quitarle los contaminantes, más costoso, más logística, más daños a la salud. Y entonces, podría decirse, se está acabando, pero más bien lo que se diría correctamente es la disponibilidad de agua es menor a lo que se está demandando, y eso es a lo que se llama día cero, ¿no? Que ya sucedió en el Cabo de la Buena Esperanza en Sudáfrica, ¿no? Que llegaron casi al punto en donde el agua no es suficiente para todas las necesidades. Reciclar las aguas residuales, una actividad humana alternativa que está beneficiando la escasez del agua y beneficiando a los ecosistemas hídricos. Los californianos han hecho importantes recortes en el consumo de agua durante la sequía, pero aún hay que hacer más esfuerzos. Una posible solución es traer el agua del baño a la mesa. Normalmente lanzada en ríos o en el mar después de un tratamiento básico, esta agua puede ser 100% reciclada. El proceso de purificación es capaz de transformar el agua residual en agua potable en menos de 24 horas. Si California sigue secándose, esta tecnología podría llegar a ser esencial. La sequía que llegó hace 5 años se ha traducido en recortes obligatorios en materia de agua potable. Así que el suministro de este tipo de agua, que es independiente del ciclo hidrológico, es muy importante. Con este proceso ya no importa si llueve o no. Vamos a poder suministrar agua a nuestros clientes. La estación depuradora utiliza un proceso de 3 pasos.
En primer lugar, los filtros microscópicos eliminan ciertas partículas más grandes no deseadas. Luego, un tipo de ósmosis inversa quita virus, bacterias y sales minerales. Finalmente, el agua se somete a un tratamiento ultravioleta para eliminar cualquier resto. El resultado es una muestra de agua tan pura que deberían añadírsele minerales adicionales antes de su consumo. La ósmosis inversa quita casi toda la sal. Tenemos que añadir un poco de sal al final. Estamos tratando de hacerlo después de añadir la cal y el cloro. Pero es sin duda el agua de mejor sabor que he bebido. Sin embargo, a muchos estadounidenses les supone un problema que lo que beben pueda venir del baño de su vecino. La compañía espera que la ciencia ayude a cambiar esa imagen. Every water molecule on this planet is the same water molecules that have been here for 4.5. Cada molécula de agua en este planeta son las mismas que han estado aquí durante 4,5 millones de años. Cada molécula de agua ha pasado a través de los seres humanos, animales, etc. El proceso es tan bueno que la saca del sistema. Esta agua es igual o mejor que el agua embotellada. Mejor que el agua embotellada y 1000 veces menos costosa, el agua reciclada podría ayudar a California a saciar su sed. La creatividad humana para explotar el agua dulce resulta como una plataforma en la que se construyen formas innovadoras para su gestión y la obtención de dividendos económicos para sus dueños. Ahora, frente a nosotros, tenemos un paisaje del agua nada halagador. Rebasar los 1,5 grados del calentamiento global traerá como consecuencia mayor alteración del clima y, por ende, la inhibición del ciclo natural del agua que produce su renovación. Pero no está todo perdido, porque la humanidad está comenzando a reaccionar para reparar el daño mundial. Con un concepto que se llama HAM, apropiación primaria neta de los productos de la fotosíntesis, muy simple. Si usted tiene un plato y previamente a la revolución industrial teníamos ese plato distribuido entre todas las otras especies, hoy en día de ese plato de comida que tenemos, el 50% se lo está llevando la humanidad y solo el otro 50% se lo están llevando las otras especies. Dejarles ese desafío, empiecen captando agua de lluvia, empiecen ahorrando agua de lluvia en sus casas. Científicos de University of North Texas, la Universidad de Magallanes y el Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile visitaron durante 10 días el territorio chileno para realizar una serie de mediciones en distintos flujos de agua en Puerto Williams. En esta expedición llegaron a la conclusión de que esa zona tiene las aguas más puras del planeta, haciendo de esta noticia un hecho histórico para el país. Los instrumentos que utilizaron para estudiar los muestreos detectaron hasta 2 partes por millón de químicos en el agua, un trabajo que les llevó varios muestreos para poder llegar a la conclusión de la purificación del agua en Chile. Las mediciones del trabajo incluyeron los ríos Uquica, Bronces, Róbalo, la laguna de los Guanacos y otros fuentes de agua dulce en la zona. Por sorprendente que parezca, este lugar en el mundo todavía no ha sido afectado por el desarrollo industrial. Ahora solo nos queda protegerlo y aprender de él. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Un científico chino-australiano ha encontrado una manera de purificar el agua contaminada en minutos. El descubrimiento está configurado para tener enormes beneficios económicos y ambientales para industrias como la minería y textiles. El profesor asociado Lai Shang-Sang de la Escuela de Ingeniería Edith Cowan University ha utilizado la nanotecnología para modificar la estructura atómica del hierro, con el fin de formar cintas de vidrio metálico. El proceso funciona mediante la unión de los átomos de materiales extraños en el agua como tinte o metales pesados, con esta cinta dejando el agua limpia y utilizable. No solo ahorrará una gran cantidad de agua y ayudará al medio ambiente, sino que también producirá mayores beneficios económicos y permitirá a las industrias trabajar de manera más eficiente. Por el momento, el método actual para purificar aguas residuales industriales utiliza polvo de hierro, un método caro y que deja una gran cantidad de lodo como subproducto, el cual necesita ser almacenado. Además, el polvo solo se puede utilizar una vez. En contraste, el vidrio metálico a base de hierro desarrollado por Sang puede ser reutilizado hasta 20 veces. No produce desechos en fangos de hierro y el costo es de pocos dólares por kilogramo. Algunas grandes empresas mineras internacionales han expresado ya un interés significativo en desarrollar la tecnología de vanguardia y ahorrar agua residual. También, varios grupos textiles chinos están en estrecho contacto con el proyecto. Con información de la oficina en Sydney, Australia,
Noticias Xinhua. Queda poco tiempo para salvar el agua de nuestro mundo. Aún estamos a tiempo. La alternativa es cambiar nuestra forma de pensar por un concepto integral que valore el ciclo natural del agua, que impulse a nuestros líderes a transformar la forma de gestionar el agua. Científicos, líderes mundiales, instituciones y sociedad, en conjunto, tenemos que acudir al llamado de auxilio que nos hace la naturaleza. Dejemos de suponer que hay excesiva agua dulce, que estamos por encima de la naturaleza y que para todo hay una respuesta tecnológica. Hoy podemos salvar a nuestra amada tierra. Mañana puede ser demasiado tarde y no habrá marcha atrás. En nuestro siguiente episodio, veremos cómo la generación de energía a través de la carbonización y petróleo son factores determinantes que contribuyen al calentamiento global, y también conoceremos el nacimiento de la era de las energías limpias.